química y reacción química. ¿Listo? El que se hizo tipo diagnóstico. La siguiente valoración fue el cuestionario de la ley de conservación de la masa. Luego se tuvo la tarea del balanceo de ecuaciones químicas, que recuerden que era tomar los pantallazos a los 3 niveles completados y debían balancear, si mal no me equivoco, deberían balancear 15 ecuaciones y ahí les aparecía la correspondiente valoración. Después se tuvo el examen de balanceo de ecuaciones químicas en Moodle. De igual manera también se tuvo el examen de cálculos estequiométricos, que les di múltiples intentos y también les ayudé en parte de esos intentos para que obtuvieran una muy buena valoración. Y a partir de eso pues ya se sacó la nota definitiva. Entonces se las voy a dictar. Acá, si ustedes pueden ver bien, pues acá va a aparecer PC, que es la prueba por competencias, lo que ustedes sacaron en ciencias naturales, el martes de prueba en la asignatura de química. Recuerden que ese sí es diferente. Y la nota correspondiente a ambiente escolar, y por acá en azulito podrán ver la definitiva. Entonces se las voy a decir. Bien, Albarracín 3, Arias Martínez 4-4, Barrera 3, Becerra 4-2, Betancur 4-3, Casas Preciado 2-8, Correa 3-2, Daza Urbina 3-1, García Rodríguez Dayán 3-9, Gómez Maya Joseph 4-4, González Suárez 4-2, Gutiérrez Rojas 4-5, Hernández Gacha Evelyn 3-6, Martínez Laura Sofía 4-1, Martínez Redondo 4, Mazonas 2-7, Mendoza Wilches 2-7, Montañez 3-9, Norato 4-3, Páez 4-2, Pedroso 3-7, Pérez Cuadros 4-4, Pinilla 2-2, Quiseno 3-7, Rodríguez Mejía 3-8, Rojas Peña 4-3, Sánchez Hernández Kevin 3-5, Sánchez Rodríguez Luna 4-2, Sochi 3-7, Suárez 3-5, Suárez Sánchez Nicol 3-9, Ubaque 4-4, Vázquez 3-6 y por último Velázquez 3-6. Y esa sería la nota definitiva, esa que aparece en azulito acá. Preguntas, dudas, inquietudes, amenazas, sugerencias a partir de la nota definitiva de química del segundo periodo. Sí, relativamente. De hecho, fue uno de los décimos que mejor les fue en química. ¿Listo? Entonces no hay ninguna pregunta respecto a química. Entonces pasaríamos con bioquímica. Bioquímica. Pero ya subo acá. 10.3. Bioquímica. Ahí me pasé. Acá. Bien, respecto a bioquímica se tuvieron en cuenta 5 valoraciones. Esas actividades correspondieron a las siguientes. La primera era el cuestionario diagnóstico de dónde provienen las instrucciones. Esperen, denme un tiempo para completar acá. De dónde provienen las instrucciones. Que si recuerdan, era un audio y a partir de ese audio, pues venía una serie de preguntas en Moodle. La siguiente era un quiz de proceso de síntesis de proteínas a partir de las explicaciones que dimos en clase. La siguiente es la tarea del mapa conceptual acerca de las mutaciones. Ya les voy a hablar específicamente de esta. Después viene la teoría de síntesis evolutiva moderna y luego, finalmente, tenemos la valoración correspondiente al cuestionario de sistemática filogenética, en donde se hacían preguntas acerca de árboles filogenéticos y cladogramas. Listo, esas fueron las 5 notas. La nota más bajita fue la correspondiente al mapa conceptual, debido a que todavía siguen haciendo muchas personas los mapas conceptuales de la misma manera que nosotros habíamos empezado a ver en grado noveno. Y de hecho en grado noveno también hicimos el ejercicio, los que estaban conmigo, de que hicimos el mapa conceptual casi unas 3 veces hasta que quedara bien. Y en esta ocasión,
pues también era un mapa conceptual y también tuvieron las mismas falencias. Recuerden que un mapa conceptual no van párrafos, solamente van conceptos que no deben superar, de hecho, hasta las 3 palabras. Entonces, si yo me pongo a hacer simplemente coger un texto, copiar y pegar a esos recuadros, pues eso no va a corresponder a ser un mapa conceptual. ¿Listo? Por eso se llama de esa manera, conceptual, solo conceptos. Y las palabras enlace entre concepto y concepto, pues van a corresponder a los conectores, que también ustedes no pueden colocar conceptos como conectores, porque solamente es para unir dos conceptos diferentes. ¿Listo? Y ¿cómo ustedes saben que les ha quedado bien un mapa conceptual? Cuando ustedes pueden formar ideas a partir de la secuencia de esos conceptos. ¿Listo? Entonces, de igual manera, yo hice una rúbrica y a partir de la rúbrica les evalué el correspondiente mapa conceptual por si tienen dudas o si quieren mirar en qué tuvieron dificultades. ¿Listo? Que sí, pero lo mismo. Y de hecho también vamos a hacer un mapa conceptual en química y deben poner a prueba todo eso que les estoy diciendo. ¿Listo? Así nos demoremos más tiempo. Pero la idea es que ustedes hagan el ejercicio. Mapas conceptuales no solamente los van a hacer ahorita, sino probablemente cuando ustedes entren a la universidad y todo lo demás. Y si ustedes presentan un trabajo de esas características, pues obviamente pues le van a decir básicamente lo mismo. ¿Listo? La idea es que usted aprenda más allá de la valoración. O sea, después miramos en cada uno de los puntos en que ustedes fallan. Listo, niños. Entonces, a partir de eso, pues las notas definitivas son las siguientes. Albarracín 3.3, Arias Martínez 4.5, Barrera 3.6, Becerra 3.8, Betancourt 3.9, Casas 3, Correa 3.8, Daza Urbina 3.2, García Rodríguez Dayan 3.6, Gómez Maya Joseph 4.1, González Suárez 3.9, Gutiérrez Rojas 4.1, Hernández Gacha Evelyn 3.9, Martínez Martínez 3.9, Martínez Redondo 3.8, Mazonas 2.8, Mendoza 3.3, Montañez 3.3, Norato 4, Páez Flores 3.8, Pedroso 4, Pérez Cuadros 3.9, Pinilla 2.5, Quiseno 3.7, Rodríguez Mejía 3.9, Rojas Peña 3.7, Sánchez Hernández Kevin 3.3, Soche, sí, no, perdón, Sánchez Rodríguez 3.5, Soche 4.1, Suárez Roa 3.3, Suárez Sánchez 4, Ubaque 4.2, Vázquez 3.6 y Velázquez 3.5. Y esas serían las notas definitivas en la asignatura de biología. Sí, relativamente. Que sí. Listo, niños. Entonces, no sé si haya alguna duda, pregunta, sugerencia, amenaza de las notas correspondientes a bioquímica para el segundo periodo. Agradecida con... Listo, niños. Gutiérrez, a ver. Gutiérrez. Julie. Este 2.3 corresponde a cuestionario de proceso de síntesis de proteínas y este 3.3 corresponde al mapa conceptual acerca de las mutaciones. De hecho, muy poquitos pasaron el mapa conceptual. Solo pasaron el mapa conceptual Arias, Martínez, María Alejandra, Barrera León, Gómez Maya, que hizo un muy buen mapa, Martínez Martínez y Suárez Sánchez Nicol. Y ya.
¿Qué es AE? Ambiente escolar, María Paula. ¿Qué es lo que ustedes también hacen el día de la prueba por competencias? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Todo claro? Bien, niños. Entonces ya denme un momento y les voy a compartir el planificador que vamos a tener para este tercer periodo en la asignatura de química. La segunda, Julie, déjame ver. La segunda era el cuestionario de proceso de síntesis de proteínas. De hecho, tal cual, ustedes encuentran así el orden en Moodle. Ustedes entran a Moodle y les aparece la secuencia en cómo se obtuvieron las valoraciones. Entonces, este sería el planificador para este tercer periodo. Recordemos que ustedes tienen como proyecto de todo el año la evaluación del impacto de los fenómenos de contaminación hídrica y auditiva que afectan el entorno de Ciudad Verde. Y vamos a ver cómo los aprendizajes de este periodo pues se encuentran relacionados a lo que corresponde en el proyecto. Entonces, química. Listo. En química vamos a desarrollar los siguientes dos aprendizajes. El primero de ellos es comprobar los procesos relacionados con velocidad de reacción, pH, pOH, el equilibrio químico, electroquímica e investigación. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué vamos a ver? De manera inicial, pues vamos a ver un aspecto que es muy importante cuando hablamos de reacciones químicas, que se trataría de la velocidad con la cual se efectúan, porque unas reacciones son más rápidas y otras son extremadamente lentas. Después de eso vamos a ver la definición de pH, pOH, que muy seguramente ustedes han escuchado hablar de esos conceptos, la escala de pH, de hecho eso lo manejamos en grado noveno, entonces les va a ser algo más familiar. Va a ser más difícil, Paula. Sí, de hecho creo, no, como por igual del segundo periodo. El cuarto ya es un poquito más relajado por las temáticas. Esa temática también es algo compleja. Después de eso, como les venía hablando, que muy seguramente ustedes se acordarán de pH, después vamos a hablar de equilibrio químico, cómo se sabe que una ecuación ha llegado al equilibrio químico y qué se entiende en sí con equilibrio químico. Luego de eso vamos a ver un poco de electroquímica si alcanzamos, porque de hecho el contenido es muy amplio y muy probablemente no alcancemos a ese, pero tendríamos que ver electroquímica, cómo a partir de las reacciones reversibles se puede producir electricidad a partir de reacciones químicas. Luego de eso vamos a desarrollar el segundo aprendizaje, que va a corresponder a comprobar los cambios químicos que se suceden en una reacción de pH, pOH, equilibrio químico y velocidad de reacción, así como las variables que inciden en el proceso de relación con sustancias de la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, básicamente es ver de una manera un poco más práctica todo lo correspondiente a pH, pOH, equilibrio químico y velocidades de reacción. Ahora ustedes dirán, profe, pero si no estamos en la presencialidad, ¿cómo vamos a realizar esas cosas de manera práctica? Pues resulta que nosotros hemos estado pues en esa cuestión de mirar qué simuladores o qué laboratorios virtuales pues nos permitirían desarrollar esos aprendizajes que les nombro, y no únicamente en química, sino en biología y en física. Tenemos una primera aplicación que es Yenka, que de hecho también es muy útil en este tercer periodo para entender varias cosas que allí se mencionan. También vamos a hacer uso de una plataforma llamada Cloud Lab, que es una plataforma de laboratorios virtuales que hace poco nos dieron a nosotros los docentes las licencias en ciencias naturales y también fueron generadas las licencias para ustedes los estudiantes.
Entonces, de hecho, yo tengo los correos con las claves y con las contraseñas que ustedes deben para poder ingresar. Sin embargo, pues me faltaría compartírselas a todos. ¿Listo? O no sé si en un comunicado del señor rector pues se las van a compartir. Pero hasta que eso pase, pues les estoy adelantando. ¿Listo? Pero es una aplicación muy buena y de hecho es que lo que nos quedaba del segundo periodo no daba para poderlo utilizar en esa aplicación. Sin embargo, ya en este se podría utilizar de una mejor manera y con otros cursos ya se empezó a utilizar. ¿Listo? Entonces yo les iré comentando cómo es todo ese proceso. ¿Listo? Entonces sencillamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de velocidad de reacción, vamos a hablar de equilibrio químico, que es una de las cosas que muy seguramente les va a salir a ustedes en la prueba saber, en la prueba ICFES. Se pregunta con bastante frecuencia y más que todo con interpretación de gráficas de equilibrio químico. Y eso es lo mismo que yo voy a intentar hacer con ustedes. Entonces, ponerles una gráfica, interpretar esa gráfica, qué se entiende por esa gráfica, qué se puede llegar a deducir y todo lo demás, que es muy importante, no solamente en química la interpretación de gráficas, sino en todas las asignaturas de manera general. ¿Listo? Y también obviamente vamos a hablar de pH, pOH, pero obviamente de una manera más técnica. En grado noveno nosotros decíamos, sí, la escala de pH de 0 a 14, 7 es neutro, 14 es básico, cuando está en 0, cuando está en 1, pues va a ser ácido. Pero entonces vamos a entender por qué una sustancia es ácida, por qué una sustancia es básica. ¿Qué significa eso de pH? Que en relativas cuentas es potencial de hidrogeniones. Pero ¿por qué hidrogeniones? ¿Qué es un hidrogenión? ¿Cómo se calcula el pH? Es decir, es algo más específico de cómo lo veíamos en grado 9. Y pues ya les comentaba de qué manera vamos a realizar eso. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas acerca de lo que va a ser el tercer periodo. ¿Ninguna? Amenazas también faltó, Julie. Gracias. Eh, ¿qué es pOH? Es una escala que también se utiliza, pero es menos frecuente. Por lo general, todo se da en escala de pH, pero ya van a entender de qué se trata eso. Paola, sí, va a ser difícil. ¿Listo, niños? Recomendaciones para este tercer periodo. Niños, apropiense de su conocimiento. Si uno les pone una determinada actividad, es para que la hagan ustedes, no sencillamente para que se la pidan al compañero y la presenten. No hagan eso porque los verdaderos afectados van a ser ustedes. ¿Listo? Y eso muy probablemente no lo van a entender en este momento, sino lo van a entender más adelante. Y no esperen a que llegue ese punto, pues para darse cuenta de lo que dejaron de hacer y lo que pudieron hacer mejor. ¿Listo? También si yo les mando a realizar un trabajo, por favor, sí se pueden ayudar entre ustedes, pero no es presentar el mismo trabajo ni sacarlo de la internet. Es muy fácil identificar cuándo usted hace el trabajo y cuándo no lo hace. ¿Listo? Y de eso sí tengo que ser muy específico, la persona que haga eso de una vez, uno, ¿listo? El que lo compartió y el que lo presentó también, ¿listo? Y de igual manera si lo sacaron de internet. Algunos simplemente llegan, copian y pegan ahí en un PDF y lo envían. No hagan ese ejercicio porque de verdad uno sabe cuándo ustedes han hecho un trabajo, ¿listo? ¿Qué sé yo? Listo, niños, entonces simplemente son recomendaciones generales y ya. Bien, niños, entonces vamos a iniciar este tercer periodo de química viendo un video y a partir de ese video, pues les voy a hacer una serie de preguntas. Entonces deben estar muy atentos a lo que dicen allí. De igual manera lo voy a ir pausando a medida que va avanzando para que veamos eh, de una manera mejor o entender de una manera mejor pues lo que nos están diciendo allí. Entonces vamos a iniciar el video, pero ya les activo el sonido. Listo.
Tierra es un laboratorio cósmico modelada y remodelada por incontables reacciones químicas. Ciertos factores fundamentales condicionan estas reacciones y las velocidades con que tienen lugar. Velocidad de reacción y equilibrio. La exposición al aire y al agua originan lentamente la oxidación del hierro. Cuando el hierro se oxida, reacciona químicamente con el oxígeno. Es una reacción lenta, casi imperceptible. Podemos producir la misma reacción en un laboratorio. En vez de un viejo carromato, utilizaremos estropajo metálico, que es hierro en su mayor parte. En vez del aire, que contiene en torno a un 20% de oxígeno, utilizaremos oxígeno puro. Así es como el hierro puede reaccionar con el oxígeno, un poco más violentamente de lo que normalmente lo hace en la naturaleza. ¿Listo? ¿Sí vieron? Entonces la primera partecita es una primera reacción química. Y esa reacción química, ¿entre qué sustancias se da? ¿Cuáles son las sustancias que se utilizaron ahí? Hierro y oxígeno. Muy bien, Brian. Entonces hierro y oxígeno. Y Profe, dígame. ¿no le puede subir a la calidad del video que casi no se mira? No, de hecho, así es. Está en esa. Miren, Miren, lo máximo es 240p. Sí, de hecho, yo también lo veo así. Listo, entonces no se preocupen por eso. Pero se logra visualizar lo que están presentando. Listo. Entonces, la primera reacción química se da entre esas dos sustancias que nos mencionaba Brian, que es el hierro y también el oxígeno. Pero nos decían que una reacción se experimenta o se evidencia de una manera mucho más rápida. ¿Y cuál es la diferencia entre la primera reacción y esta segunda reacción? Esta que yo les pasé ahí ya sería la segunda. Y la primera se daría entre el carromato, que simplemente es un rin de una llanta, y que al ser expuesto al aire se va a oxidar. Nosotros sabemos que esa reacción es lenta y van a transcurrir muchos años hasta que se pueda completar. Ahí, en ese preciso momento, está reaccionando el hierro con el oxígeno del aire. Pero recuerden que el aire, ¿qué porcentaje tiene de oxígeno? ¿Recuerdan eso? ¿Qué porcentaje del aire es oxígeno? Hay punto adicional para el que me diga. ¿Será que es un 100% de oxígeno el aire? ¿Un 50%? Por acá me contestaron. Ah, esperen, les mando también el enlace del video para que... No, un 80% es muy alto. Eso casi es de nitrógeno. Norato, muy bien. Es un 21% de oxígeno. Es decir, una pequeña fracción. Un quinto de lo que es el aire sería oxígeno, el que nosotros utilizamos para nuestra respiración. ¿Listo? Entonces, ese oxígeno va a reaccionar con el hierro que está en ese carromato. Puede ser hierro o puede ser acero, pero recuerden que el acero está constituido por hierro y carbono. Bien, ¿qué nosotros podríamos hacer para evitar la oxidación, por ejemplo, de ese rin de esa llanta? ¿Qué es lo que le podríamos hacer? ¿Cómo evitamos la oxidación? Tratar de evitar el contacto con el oxígeno. Bien, ¿y cómo haríamos ese ejercicio? ¿Cómo evitamos que no reaccione con el oxígeno? A ver, ¿cómo ustedes protegerían algo de su casa que se está oxidando? Echándole nitrógeno líquido. No, ¿una capa de qué, Luisa? Por ahí va.
Bueno, tapándola, pero supongan que es, por ejemplo, donde está soportada la estufa y que se está oxidando. Ustedes no podrían sencillamente taparlo. Pues ¿Algún sería sellante, como algo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me dijo Brian? el aluminio, que es lo normal que uno le pone a la estufa cuando se empieza a oxidar, ¿no? Bueno, sí, pero eso sería una solución temporal. Pero si queremos una solución más duradera, pues por ahí me mencionaba Juliet que se podría utilizar un sellante. Podemos utilizar un sellante o podríamos utilizar una pintura antioxidable. ¿Listo? Y esa capita de pintura va a protegerlo de que se oxide. ¿Listo? Por eso es que es necesario mantener pintando todo lo correspondiente al acero o a lo que esté fabricado en hierro para impedir la oxidación. Eso es lo que pasa básicamente con los puentes. ¿Qué es lo que pasa con los puentes que están hechos completamente de acero? Pues la pintura se cae y al caerse la pintura va a dejar expuesto el hierro para que reaccione con el oxígeno. ¿Listo? Entonces eso es lo que se debe hacer. Jabón no, jabón rey tampoco, porque de hecho, ¿qué es lo que pasa cuando un material está hecho con esa sustancia? Pues si nosotros lo pintamos, al lavarlo, al estar expuesto al agua, se va a corroer, se va a caer la pintura y va a permitir que se oxide. Entonces no es muy viable lavar ese tipo de cosas o dejarlos expuestos a la humedad. La humedad, pues el mismo nombre lo indica, tiene agua y el agua va a eliminar la capa de pintura y bajar expuesto el material. ¿Listo? De esa manera podemos impedir la oxidación. Bien, esa era la primera reacción que nos mostraba, la oxidación de este tipo de materiales. Y como ya les decía, duraría muchos años en poderse completar dicha reacción. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros hacemos lo mismo en un laboratorio, pero aumentamos la concentración de oxígeno, es decir, utilizamos oxígeno puro, estaba en 21%, lo llevamos a 100%. Y también tenemos hierro, una esponjilla. Y le aplicamos la temperatura necesaria para que pueda iniciarse la reacción. Y como nosotros nos podemos fijar, pues esa reacción es mucho más rápida en relación con la primera que vimos. Entonces, eso nos lleva a pensar que diferentes reacciones químicas se dan a diferentes velocidades. ¿Listo? Entonces, no necesariamente por siempre tener hierro y siempre tener oxígeno van a reaccionar con la misma rapidez. ¿Listo? Eso es lo que vamos a entender a partir de lo que estamos mirando. Sí, claro, se oxidaría mucho más rápido. Bien, entonces siguiendo. Algo de la madera de una cerilla se quema reaccionando con el oxígeno del aire y en pocos segundos es en su mayor parte carbono. Pero un bosque prehistórico, enterrado en la tierra por enormes cataclismos, necesitará 1 millón de años para que su madera experimente reacciones químicas similares que conviertan también la madera en carbono en forma de carbono. Las reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. Entonces ahí venía una siguiente reacción química que se trata de la combustión de la madera. ¿Por qué la madera es un buen combustible? ¿Qué trae la madera? Agua, y además pues es la que produce el oxígeno, ¿no? Además No, de la tener madera, solo la dióxido de madera. carbono. O sea, tiene el dióxido de carbono, que es donde se alimentan las plantas, ¿no? No, la madera al quemarse produce dióxido de carbono o la plantica en sí lo que va a hacer es absorber ese dióxido de carbono y convertirlo en alimento. Pero en sí la madera, solamente la madera que contiene. Alguien que averigüe por ahí en Google y me diga qué contiene la madera. Tiene carbono, muy bien, Norato, pero ¿en qué sustancias? Aceites, sí, también.
proteínas también deben generar, pero no específicamente la madera. Pero ¿qué tipo de átomos o cómo se llamarían las moléculas constituyentes de la madera? Obviamente tiene carbono, como lo decía Norato, pero ¿en qué estructuras? ¿Alguien ya averiguó de qué estaba hecha la madera? Muy bien, Dana, de celulosa. Entonces, la celulosa es una sustancia que dentro de su composición química obviamente tiene carbono. Y eso es el combustible que se presenta a la hora de reaccionar con el oxígeno. ¿Listo? Es una combustión también de igual manera como la lignina. La celulosa, la lignina son sustancias implícitas en la madera y por eso la madera es un buen combustible. ¿Listo? Bien. Entonces ahí les decía que se puede efectuar una reacción lenta y una reacción rápida. ¿Cuál sería la reacción rápida? Pues cuando nosotros hacemos fricción en el cerillo o en el fósforo, como nosotros lo llamamos, y pues ahí se va a encender. Esa combustión es muy rápida y la madera que está implícita en ese cerillo, en ese fósforo, pues se va a consumir por completo en cuestión de segundos. Mientras que si nosotros lo comparamos con esos árboles prehistóricos que también tenían madera, pues tuvieron que pasar muchos años hasta que la madera se convirtiera en carbono. Y de hecho se trata de la misma reacción química. Madera más oxígeno o bien celulosa más oxígeno se da en ambos casos. ¿Listo? Y por ahí también Paula lo volví a poner. Las sustancias constituyentes de la madera es lignina y celulosa. La celulosa es la que se utiliza, por ejemplo, para hacer el papel. Entonces, sus cuadernos están hechos de celulosa. Y obviamente, si usted quema una hoja, sí, también, obviamente también estaría incluido la lignina. Entonces, por eso es que cuando usted quema una hoja, pues se va a producir con bastante facilidad, porque tiene las mismas sustancias que están implícitas en la madera. ¿Listo? Obviamente le adicionan otras cosas. Bien, entonces acá siguiendo. Velocidades. Dentro de 2 vasos de precipitados vertemos ácido clorhídrico. Una muestra de magnesio a la izquierda y de hierro a la derecha se dejarán caer dentro del ácido. El metal magnesio reacciona rápida y violentamente. Pero en el otro vaso, el metal hierro descansa en el fondo reaccionando con lentitud, una vez más ilustrando una idea básica. Diferentes reacciones tienen lugar a diferentes velocidades. Pero por... Lo voy a dejar pausado ahí. ¿Cuáles fueron los dos metales que se utilizaron para esa reacción química? ¿Cómo se llama el de la izquierda y cómo se llama el de la derecha? Magnesio y hierro. Muy bien, Brian. Entonces, magnesio lo tenemos al lado izquierdo y hierro al lado derecho. Y como se puede apreciar ahí o como nos mostraron, ¿cuál fue más rápida? Magnesio. El magnesio. Si nosotros observamos bien ese video, o como lo podemos ver ahí en la imagen, como la pausé, pues se va a desprender mayor cantidad de burbujas, debido a que hay un desplazamiento del hidrógeno del ácido clorhídrico. Y esas burbujitas es hidrógeno en estado gaseoso. Entonces, el magnesio reaccionó con una mayor facilidad, de una manera mucho más rápida, mientras el hierro sigue acá en el fondo y reacciona muy lentamente. ¿Y qué tienen en común esas dos reacciones químicas? Pues que en las dos se utilizó ácido clorhídrico. Lo único que se cambió fue el metal. En este caso, en el lado de la izquierda se utilizó magnesio, en el lado de la derecha se utilizó hierro. Entonces, si nosotros nos fijamos, pues son sustancias diferentes y al ser sustancias diferentes van a tener velocidades de reacción también diferentes. Y eso se ejemplifica de esa manera, con ese experimento. ¿Por qué? La respuesta guarda relación con los enlaces químicos. En las reacciones están implicados los enlaces químicos, unos se rompen y otros se forman. Los factores que controlan las velocidades con las que se efectúan estos cambios son los factores que controlan la velocidad de reacción.
A temperatura ambiente, el gas metano y el oxígeno casi no reaccionan. Se necesita el calor de una llama para empezar la reacción. Pero a la misma temperatura, el óxido nítrico, NO, uno de los productos de los gases de la combustión en los automóviles, se oxida con cierta facilidad, originando un pardusco dióxido de nitrógeno, NO2. Esta es una reacción implicada en la producción del smog. He aquí las dos reacciones. Una, extremadamente lenta. Otra, moderadamente rápida. La diferencia de la velocidad de una reacción... Bien, entonces en el siguiente ejemplo nos dan dos reacciones químicas. Una nos dicen que es relativamente lenta y la otra que es relativamente rápida. Entonces, ¿en qué caso se da la primera reacción y en qué caso se da la segunda? Entonces, el primero, ¿cómo se llama esta sustancia que está acá? CH4 es el metano. El metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. ¿Y dónde está el metano? El metano es una de las tres sustancias que hace parte del gas natural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros vamos y encendemos la estufa para cocinar, ¿qué es lo que está pasando ahí en el fogón? Pues el metano del gas natural está reaccionando con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua. Esa es la reacción de combustión del metano. Y nos dice que se lleva a cabo extremadamente lento. Y toca adicionarle calor o aumentar la temperatura, mejor dicho, para que se pueda efectuar esa reacción química. Y la segunda reacción química, ¿en dónde se da? Resulta que el motor de los carros pues necesita, como todos ya sabemos, gasolina. La gasolina reacciona con el oxígeno y se produce la combustión. Sin embargo, en el motor del carro se debe inyectar aire y ese aire contiene otras cosas aparte de oxígeno, también contiene nitrógeno. Entonces, el nitrógeno que es inyectado al motor del carro para que se mantenga el funcionamiento de los pistones, pues el oxígeno va a reaccionar con el nitrógeno que ha sido inyectado y se va a producir un óxido de nitrógeno. Y el óxido de nitrógeno, cuando sale del carro a través del exhausto, se va a combinar con el oxígeno del aire. Y ese oxígeno del aire va a producir el NO2, que es uno de los gases de efecto invernadero. Recuerden que los gases de efecto invernadero son aquellos que se disponen a nivel atmosférico y que evitan que toda la radiación que absorbe la Tierra pueda salir hacia el espacio exterior. Por lo tanto, se produce el fenómeno llamado como calentamiento global, el aumento de la temperatura de la Tierra, y se da precisamente por esos gases. Por eso es que los automotores que emplean como combustibles las sustancias derivadas de los fósiles, pues son tan perjudiciales para el ambiente. Y obviamente se producen otros gases diferentes, otros gases de efecto invernadero. Listo, entonces son dos reacciones que aparentemente son diferentes, pero que en las dos se da una reacción entre una sustancia y el oxígeno. En el primer caso el metano y en el segundo caso el monóxido de nitrógeno. Y les dice que la respuesta para poder explicar por qué se efectúan a diferentes velocidades está implícito en los enlaces químicos de las dos sustancias. Entonces, si nosotros miramos CH4, tiene un átomo de carbono unido mediante 4 enlaces simples al átomo de hidrógeno. Y el otro serían 2 moléculas de NO. Y esos enlaces son relativamente más débiles que los anteriores y son menos enlaces. Y ahí a continuación les van a explicar de manera gráfica cómo se producirían esas dos reacciones. La reacción se basa en la diferencia de la naturaleza de los reactivos, metano y óxido nítrico, lo cual nos conduce a nuestra primera conclusión. La velocidad de reacción depende de la naturaleza de los reactivos. En la reacción moderadamente rápida, entre el óxido nítrico y el oxígeno, tan solo unos pocos enlaces relativamente débiles tienen que romperse.
En la reacción extremadamente lenta a temperatura ambiente entre el metano y el oxígeno, tienen que romperse muchos enlaces fuertes. Generalmente, cuanto más fuertes son los enlaces, más lenta será la velocidad de reacción. Y la consistencia y el número de aquellos enlaces dependen de la naturaleza de los reactivos, uno de los varios factores que determinan la velocidad de reacción. Entonces, como primer factor que nosotros debemos tener en cuenta para mirar cómo varía la velocidad de una reacción química, está la naturaleza de los reactivos y en qué reside esa explicación o ese factor que afecta dichas velocidades. Es específicamente por los enlaces que tienen las sustancias. Entonces, ¿a qué deducción ellos llegaron ahí en el video? O bueno, ¿a qué deducción nosotros llegamos? Pues que al tener mayor número de enlaces, al ser más fuertes esos enlaces, la velocidad de reacción va a ser más lenta. Mientras que si nosotros hablamos de sustancias químicas que tienen enlaces débiles, que son menores, pues la reacción se va a experimentar de una manera más rápida. Y a eso hace referencia el primer factor que afecta las velocidades de reacción, la naturaleza de los reactivos. Entonces, si yo varío uno de esos reactivos, pues va a depender. Va a depender de qué sustancia utilicé y de esa manera se podría concluir cuál es su velocidad. ¿Listo? Brian, ¿tiene una pregunta? Profe, en caso de que las dos sustancias que interactúan estén equilibradas, ¿qué pasaría ahí? ¿Equilibradas en qué sentido, Brian? ¿Que haya la misma Bueno, cantidad? sí, o sea, como lo que estábamos viendo el periodo pasado antes de la... Listo, bien. ¿Ya? Entonces, de hecho, para nosotros comprobar el segundo factor, nosotros tendríamos que mantener constante lo otro. Entonces, si usted me dice que reaccionan cantidades iguales en cada caso, eso también va a depender de los enlaces químicos. Ahí, de hecho, hicieron esa suposición. ¿Y cuál es la suposición? En esta reacción, en la que nos mostraban más de manera más anterior, acá, si nosotros colocamos la misma cantidad de estos y lo ponemos a reaccionar con oxígenos, va a seguir dándonos esos resultados. Va a ser más lenta la de arriba y más rápida la de abajo. Ahora, si aumentamos la cantidad de otro, pues ahí sí ya va a variar la velocidad de reacción, porque es que cuando nosotros vamos a las reacciones tal cual como se dan en la vida cotidiana, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues se tiene más de un factor. Y ese es otro factor, la cantidad de sustancia que hay respecto a los reactivos. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de este y también sé que esta sustancia tiene enlaces más débiles, pues también podría emparejarla con la velocidad de la segunda reacción para que fueran iguales. ¿Listo? Pero es buena pregunta, ¿qué pasaría si eso ocurre? Y como les decía, se pueden combinar factores y todos ellos van a afectar la velocidad de reacción. Y ese es el siguiente factor, de hecho, el que nos van a explicar ahí. Basa en la diferencia de la naturaleza del trigo u otro, más lenta será la velocidad de reacción. Y la consistencia y el número de aquellos enlaces dependen de la naturaleza de los reactivos, uno de los varios factores que determinan la velocidad de reacción. Normalmente no consideramos al trigo como un explosivo, pero cuando el trigo u otro grano es cargado dentro de los hilos para su almacenamiento, el polvo del grano llena el aire del interior del silo. Solo una diminuta chispa o llama y esta mezcla de polvo y oxígeno del aire pueden reaccionar con extrema rapidez, explotando violentamente. Y sin embargo, si está atestado de grano, hay poco peligro de explosión. Muchas sustancias sólidas que reaccionan lentamente en grandes masas reaccionan con rapidez en la forma de polvo. El carbón arde lentamente, pero el polvo de carbón arde explosivamente, lo cual nos conduce a un segundo factor que afecta a las velocidades de reacción: la superficie de contacto de los sólidos. El carbón es esencialmente carbono.
Cuando arde, los átomos de oxígeno reaccionan con los átomos expuestos de carbono. Solo aquellos de la superficie externa expuesta al oxígeno pueden reaccionar. Si cortamos un trozo de carbón por la mitad, más área queda expuesta al oxígeno y por consiguiente más reacciones pueden ocurrir al mismo tiempo. La velocidad de reacción está aumentando. A medida que aumenta la superficie de exposición, la velocidad de reacción aumenta, siempre que esté disponible suficiente oxígeno. Al final, si el trozo de carbón es convertido en pequeñísimas partículas de polvo, la superficie disponible para la reacción con el oxígeno aumenta enormemente y la velocidad de reacción es tan rápida que provoca una explosión. La superficie de contacto es importante cuando los sólidos... Bien, entonces, como segundo factor que afecta la velocidad de la reacción, tenemos la superficie de los sólidos. ¿Qué nos dice? Cuando tenemos un reactivo que está en forma sólida, ese sólido, pues, en última, si nosotros aumentamos el área superficial, el área expuesta al otro reactivo, la reacción se efectuará de una manera más rápida, aumentando su velocidad de reacción, obviamente. ¿Listo? Entonces ahí les daban el ejemplo en el caso específico del carbón, que está constituido por átomos de carbono. El área superficial del carbono, acá, sería esta de acá, solamente la que se encontraría en las paredes. Sin embargo, si nosotros dividimos ese trocito de carbono en dos, vamos a dejar más área superficial expuesta para que pueda reaccionar el oxígeno. Entonces, no solamente va a poder reaccionar por acá, sino también va a poder reaccionar por acá o en la otra cara que quedaría en la parte de acá. ¿Listo? Entonces, si lo seguimos dividiendo, seguimos aumentando el área superficial. Entonces, acá tendríamos toda esta área, todo esto, todo esto, todo esto, toda esta partecita. ¿Listo? Y eso hace que la reacción se efectúe a una mayor velocidad. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar eso, no necesariamente efectuando esta reacción química? Lo podemos hacer, por ejemplo, con un Alka-Seltzer. Si nosotros colocamos la pastilla completa en el agua, vamos a tomar la medida del tiempo y la vamos a comparar como si tuviéramos la pastilla, pero en esta ocasión la vamos a moler. Entonces, si nosotros colocamos la pastilla molida en el agua y la pastilla completa, vamos a poder apreciar que la pastilla molida necesitó menor tiempo para poderse disolver en efectuarse esa reacción química, mientras que la pastilla completa le tardó más tiempo en disolverse o en reaccionar. ¿Listo? Ese es el segundo factor. Partículas de polvo, la superficie disponible para la reacción con el oxígeno aumenta enormemente y la velocidad de reacción es tan rápida que provoca una explosión. La superficie de contacto es importante cuando los sólidos o sustancias en diferentes fases están implicadas en una reacción química. Para ilustrar otro factor, podemos dejar que una solución de iodato de potasio reaccione con una solución de sulfito de sodio acidificado que contiene un indicador. La solución se volverá azul cuando la reacción, que implica varias etapas, llegue casi al final. La solución se vuelve azul en unos 35 segundos. Ahora, utilizando una solución de iodato de potasio, que es 10 veces más concentrado, haremos que reaccione de nuevo. Ahora la solución se vuelve azul en solo 20 segundos, menos de 35, ilustrando otra conclusión. La velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos. Bien, en ese ejemplo que les mostraban, que se apreciaba un cambio de coloración de incoloro a azul claro, se comprobó el efecto que tenía la concentración de los reactivos. Entonces, en esta parte de acá de la izquierda se tenía sulfito de sodio y se le agregó iodato de potasio. Pero en primera medida se utilizó una concentración menor de iodato de potasio y después se aumentó la concentración. ¿Qué cambio o qué diferencia hubo entre esas dos reacciones químicas? Que en la segunda cambió con mayor rapidez la coloración a azul
¿Y eso se debió a qué? Eso se debió a que en el segundo ensayo se utilizó una mayor cantidad de iodato de potasio, pero ahí dicen que se aumentó la concentración, pero nosotros sabemos que la concentración es la cantidad de sustancia por unidad de volumen. Entonces, si nosotros aumentamos la cantidad de sustancia, también vamos a favorecer que se aumente la velocidad de reacción, como en este caso. Entonces, si nosotros tuviéramos una solución de iodato de potasio más concentrada de lo que decían en el video, muy probablemente apenas este líquido o esta solución de iodato de potasio toque la otra solución, inmediatamente cambiaría de color, porque estamos aumentando la velocidad de reacción. Y el resultado de esa reacción, pues, es el cambio de la coloración. Y de esa manera podríamos apreciar ese factor. Acidificado que contiene un indicador. La solución se volverá azul cuando la reacción, que implica varias etapas, llegue casi al final. La solución se vuelve azul en unos 35 segundos. Ahora, utilizando una solución de iodato de potasio, que es 10 veces más concentrado, haremos que reaccione de nuevo. Ahora la solución se vuelve azul en solo 20 segundos, menos de 35, ilustrando otra conclusión. La velocidad de reacción también depende de la concentración de los reactivos. Electrolíticamente podemos romper el compuesto agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Una vez que el hidrógeno forma gas, podemos recombinarlo fácilmente con el oxígeno del aire. Esta parece una reacción rápida, pero comparémosla con esta. En algunos cohetes impulsados por combustible líquido, el hidrógeno líquido con una concentración mucho más alta que la del gas reacciona con el oxígeno líquido. La reacción se realiza con una gran rapidez. La concentración marca claramente una diferencia en la velocidad de reacción. Y lo mismo hace la temperatura de los reactivos. En los helados campos de las regiones polares hay poca putrefacción. Los alimentos abandonados por los científicos polares han permanecido frescos y comestibles durante 50 o más años. Pero en los trópicos, las reacciones químicas de la putrefacción tienen lugar con rapidez. Con el calor, la comida se estropea rápida y fácilmente. Cada vez que un combustible es puesto en ignición, se demuestra que las reacciones que pueden tener lugar extremadamente lentas a la temperatura ambiente pueden ser considerablemente aceleradas cuando los reactivos son calentados. El hecho de que la concentración y la temperatura de los reactivos afecte a la velocidad de la reacción puede... El siguiente de esos factores que nos permiten saber cómo afecta la velocidad de la reacción es la temperatura. Entonces ahí nos decían que como ejemplo nosotros podríamos observar que los alimentos se estropean más fácilmente en donde hay mayor temperatura, es decir, en tierra caliente, mientras que los alimentos se van a conservar más fácilmente si nosotros, por ejemplo, estamos en el polo sur, en el polo norte, ¿listo? Debido a que la temperatura juega un papel fundamental en la velocidad con la que se efectúan dichas reacciones químicas. Eso nos podría llevar a entender por qué nosotros introducimos los alimentos a la nevera. ¿Por qué nosotros los metemos? Sí, para conservarlos. Pero ¿por qué los estamos conservando? Es debido a que el oxígeno obviamente está reaccionando con esas sustancias implícitas en los alimentos y se está produciendo reacciones químicas. Y esas reacciones químicas pues llevan a que se descomponga el alimento. Pero si nosotros introducimos esos alimentos en la nevera, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos reduciendo la velocidad con la que se está descomponiendo y por lo tanto nos permitirá preservarlos. Eso básicamente sería la explicación por qué nosotros hacemos ese procedimiento. De otra manera, si no los tuviéramos en la nevera, pues al cabo de unos días se resultaría descomponiendo. Por ejemplo, la carne. Si nosotros dejamos la carne expuesta al aire y a otras condiciones, pues al cabo de unos días, pues va a ocurrir eso. Sin embargo, si nosotros la introducimos pues en la nevera, pues no va a ocurrir eso y va a demorarse
muchos más días. Bien, entonces vamos a seguir vamos a mirar el último Puede ser efecto y ya explicado dejamos por hasta el ahí. mismo concepto, la teoría de los choques. De acuerdo con esta teoría, las reacciones ocurren cuando las partículas de un complejo activado entran en colisión, y entonces momentáneamente el complejo se descompone en nuevos compuestos. En cualquier reacción concreta, cuantas más partículas hay apiñadas en un espacio dado, más choques ocurrirán. Esto ocurre cuando aumentamos la concentración de los reactivos. A una mayor concentración corresponden más colisiones, y más colisiones en una unidad de tiempo dada ocasionan una velocidad de reacción mayor. La teoría de los choques también nos ayuda a comprender cómo afecta la temperatura a la velocidad de reacción. Cuando una reacción aumenta de temperatura por término medio, sus partículas se mueven más rápidamente, colisionan más frecuentemente y con más energía. Ahora bien, muchas colisiones son flojas. No tienen energía suficiente para formar complejos activados. O si lo hacen, los complejos retroceden a sus configuraciones originales. La teoría de la colisión sugiere que un aumento de temperatura reduce el número de choques flojos de una reacción. Bien, entonces ahí les demostraron de manera gráfica cómo se puede interpretar que la concentración y la temperatura afectan la velocidad de reacción. Entonces nosotros sabíamos que las reacciones químicas se dan porque se rompen unos enlaces y se forman otros enlaces. Pero para para romperse esos enlaces se necesita que una molécula choque con otra molécula o una molécula choque con otro átomo. Y de esa manera se van a romper esos enlaces. ¿Y en qué va a favorecer la temperatura y la concentración? Si hay una mayor temperatura, las moléculas, las partículas que estén implícitas en una reacción, pues van a moverse con una mayor rapidez. Y al moverse con mayor rapidez, pues se van a chocar y van a permitir que se rompan esos enlaces que nosotros queríamos. Sin embargo, si nosotros tenemos una baja temperatura, pues la velocidad con la que van a chocar esas partículas no va a ser suficiente para que se rompan esos enlaces. Entonces, por lo tanto, si aumentamos la temperatura, aumentamos la velocidad de las partículas y al aumentar la velocidad de las partículas, pues hacemos posible que se rompan esos enlaces. Y de igual manera la concentración. Si nosotros tenemos una sustancia y aumentamos mayor cantidad de ella, estamos añadiéndole partículas y al añadirle mayor número de partículas va a haber más choques y al haber más choques, pues se va a producir la energía suficiente para que se rompan esos enlaces y se puedan formar nuevos enlaces. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá. Hasta el momento hemos visto 4 factores que afectan las velocidades de reacción, que corresponde, acá no se ve muy bien. El primero es la concentración de los reactivos, el siguiente la superficie de los sólidos, el tercero es la concentración de los reactivos y por último la temperatura de los reactivos. Nos falta por ver el quinto factor que va a corresponder a los catalizadores, que muy seguramente se les hace conocido ese término debido a que ya se los había mencionado. Entonces allí nos van a hablar de cómo funciona en sí un catalizador y cómo se llamarían los catalizadores que nosotros tenemos en nuestro organismo, que se les denomina de otra manera diferente. ¿Listo? Y como les había mencionado, pues a partir de ese video les voy a hacer una serie de preguntas, pero en la misma clase. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas. Ya denme un Profe, momento. Dígame. con respecto a la última parte del video que vimos en la cosa esta de choques, si Sí, la estuviese balanceada se produce o sea, hay un número de átomos, ¿sí? sí. Y las sustancias están balanceadas, entonces se producen los choques de la misma cantidad de átomos, o sea, el número de choques es la misma cantidad de átomos, sí. Sí, claro, si hay la misma cantidad, no se afectaría la concentración y aparentemente la velocidad se mantendría constante. ¿Sí? ¿Con eso respondía la pregunta o se refería a otra cosa? No, sí, sí me refería a eso. Ah, listo. Esto ya les pasó la asistencia.
Y hoy subo el video para que después no digan que no lo subo. Listo, y esa sería la asistencia, niños. Muchas gracias y nos veríamos la próxima clase. Ingresar puntualmente porque las mismas preguntas que les voy a realizar las vamos a hacer cuando estemos en ella.